Ya está. Ok. Bueno, empecemos entonces con una oración. Amado Padre Celestial, sabemos que en la creación tú hiciste posible que creciera el alimento para que comamos. Sabemos, amado Jesús, que tú nos has dicho que no nos preocupemos, pues siempre vas a cuidar de nosotros. Ayúdanos, amado Padre y amado Hijo, a no preocuparnos, sino a confiar en que tú cuidas de nosotros. Y recuérdanos también que te demos gracias cada día por todas tus bendiciones. Amén. Muy bien. Ok. Entonces, recordemos las reglas de nuestras clases, que mostremos respeto siempre, llegando preparados para que empecemos a la hora y bien hecho, ustedes todos llegaron muy a la hora esta vez, y siendo puntuales también. A los profesores que nos sirven, a los compañeros en la clase y también en los comentarios que dejamos en el grupo de WhatsApp. Bueno. Ok, esta es la pregunta que yo planteé en el grupo de WhatsApp antes de la clase. ¿Por qué suponen que Dios nos ha dado esta historia, la alimentación de los 5,000, y otras como la crucifixión, la resurrección, en los 4 evangelios y no nada más en uno? O sea, hay varias historias que son parte de la vida de Jesús que se incluyen en cada uno de los 4 evangelios. 4 veces se repite. ¿Por qué? ¿Por qué no solamente lo incluyó una vez Dios en su palabra? ¿Qué piensan? Sí. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Sí. Sí, Bueno, bienvenido. una de las Abel. razones. Sí, Abel, gracias, Sí, profesor. claro, ok. Una de las razones podría ser el hecho de que lo que se ha escrito en los evangelios es la pura verdad, puesto que cada evangelio ha sido escrito en diferente lugar y en diferente tiempo. Ok. Esa podría ser. Ok. Sí, cada de los evangelios es la verdad, tiene razón, la pura verdad. Y fueron escritos por autores diferentes, en momentos diferentes, pero todos fueron escritos dentro de algunos 50 años, o sea, justo después de la vida de Jesús. Pero sí, eso tiene que ver, o sea, autores diferentes en situaciones diferentes, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Qué piensan? Yo creo que porque así como necesitamos comer, pero lo más importante es lo que necesitamos es a Él, a Jesús. Ok, está diciendo que por eso la historia de la alimentación de los 5,000 en particular fue incluido 4 veces, porque muestra que también tenemos necesidades físicas y Dios cuida de esas necesidades, pero lo que más necesitamos es Jesús. Ok, buen punto. Alejandro, levantaste la mano. Una de las razones por la cual se usó mucho este ejemplo de Jesús, la alimentación, es no perder la fe. Porque si bien nosotros como seres humanos muchas veces dudamos del día de mañana, qué nos puede pasar o de qué manera proveer, pero siempre Dios provee de alguna u otra manera. Y ese es el ejemplo que está dando nuestro Señor Jesucristo, que Él a su debido tiempo siempre provee y nunca falta, y la fe nunca hay que perderla, porque cuando uno pierde la fe, pierde todo el objetivo y el punto espiritual del cual nuestro Señor nos está hablando.
de mantenernos firmes y nunca dudar de lo que Él está hablando y diciendo. Estoy de acuerdo. Sí, y vamos a hablar más de eso cuando estudiamos la historia en particular. Gracias. Ah, pero ¿por qué se incluyó en cada uno de los 4 evangelios? Bueno, Dios tiene sus razones. Él inspiró la Biblia, ¿verdad? Y no nos ha explicado exactamente por qué la incluyó 4 veces, digo. Pero una bendición que podemos ver de esto es cada vez que se incluye una historia, se incluye otra perspectiva. O sea, la misma historia y ninguna se contradice. La Biblia nunca se contradice, es la verdad, siempre. Pero una perspectiva diferente agrega diferentes detalles. Y eso nos ayuda. Vamos a imaginar que 4 amigos presentan un juego de básquetbol o algo así, un juego de fútbol. Todos miran el mismo partido, pero cada uno cuando va a su casa y cuenta cómo fue el juego, va a tener una perspectiva diferente y mencionar y enfocarse en detalles diferentes. Y esa es la gran bendición que tenemos cuando Dios en su sabiduría decide incluir una historia 4 veces. Hablemos de esta historia, de la alimentación de los 5,000. Mateo, por ejemplo, él incluye el detalle que no eran solo 5,000. Eran 5,000 hombres más niños y mujeres. Entonces era un gran grupo. Marcos incluye el detalle que Jesús no solo estaba allí haciendo milagros por ellos, él estaba enseñándoles la palabra. También da otro detalle en Marcos que no se incluye en los otros evangelios, que los discípulos juntaron a la gente en grupos de 100 y 50. Lucas nos da el lugar fijo. Él dice que apartado de la ciudad de Betsaida. Ahí estaba. Juan nos dice que los 5 panes y 2 pescados, un niño los había traído. También Juan incluye que fue Felipe quien vio lo imposible de dar a comer a tantos y que Andrés fue el que llevó el niño a Jesús con su comida. Entonces vemos esto. Los 4 evangelistas, 2 de ellos eran testigos presenciales, 2 que investigaron los sucesos de la obra del Salvador, concuerdan, pero también se complementan. La alimentación de los 5,000 no es mentira, no es fábula, no es mitología, es verdad. Algo que verdaderamente sucedió, pero tenemos 4 perspectivas diferentes, porque Dios, en su amor, quiere que aprendamos una lección un poco diferente según cada autor. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí entonces? Sí, profesor, yo tengo, bueno, no es tanto pregunta, pero me gustaría añadir algo más. Sí, adelante. Si bien las 4 perspectivas son diferentes y se complementan, podríamos también añadir que el énfasis primordial en estas historias es que el hombre vive no solo de pan, sino de la palabra de Dios. Eso es lo que me llama mucho la atención acá. Ok. Sí, y gracias. Es un buen comentario sobre esta historia de la alimentación de los 5,000. Y vamos a hablar más de ese tema. ¿Alguien más tiene pregunta? Sí, bueno, más de repente como ah, podría entenderse entonces ah, que el Señor permite pues que en diferentes, de repente como fueron escritos en diferentes tiempos y por diferentes personas y como se dice, diferentes perspectivas, nos da la seguridad de que muchas personas comentaron sobre el mismo tema y solamente lo ratificaron, no lo contradijeron, ¿no?
solamente ratificaron para demostrarnos que es real y a pesar de tantos años que han pasado, ¿no? Porque se han hecho Sí, incluso investigaciones diferentes para ver si había falsedad en ello y no, nada, ¿no? Y tantas teorías que han habido a veces que han querido desvirtuar incluso que Jesucristo existió, pero no han podido. La historia ha sido partida en dos por su presencia, ¿no? Por su llegada y por todo lo que él hizo por nosotros, ¿no? sí, sí. Ya es buen punto y gracias por compartirlo. Sí, o sea, escribieron en la misma época. Todos escribieron justo después de la vida de Jesús, los 4 evangelios, pero sí en situaciones diferentes. Y sí, tiene razón, que es otra bendición que vemos. Las 4 concuerdan en todo. Y eso nos da otra prueba de la veracidad de la escritura. Estas no eran historias inventadas por hombres. Fue lo que de verdad sucedió cuando el Hijo de Dios llegó al mundo para salvarnos. Buen punto. Uh-huh. Ok. Bueno, entonces, vamos a continuar con nuestra clase y vamos a seguir estudiando la historia usando el método de las 4C que estamos practicando en estos cursos para que ustedes también puedan usarlo en su estudio personal y cuando están reuniendo grupos de creyentes alrededor de la palabra. Ok. So, la primera pregunta. En los versículos que leyeron para el día de hoy, ¿quiénes son los personajes de estas historias? Profesor, para empezar está Jesucristo, están sus discípulos y todas esas personas de la comunidad que se habían reunido. Bien, bien. Sí, ¿de dónde vinieron ellos? ¿Alguien sabe? La gente de la comunidad, la multitud que seguía a Jesús. Dice que Jesús estaba en un lugar apartado y ellos vinieron de las ciudades alrededor, ¿verdad? Para ver a Jesús. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? ¿Otro personaje aquí? Herodes, Herodias, Juan Bautista, son personajes. Pero no en nuestra lectura. Sí, en los versículos justo antes. Sí, tiene razón. Ajá. Pero estamos empezando con el 13 esta noche. Gracias, Dios. Yo creo que incluimos todos ya. Jesús, la multitud, sus discípulos, específicamente Pedro se menciona por nombre. Ok, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Tenemos, profesor, tenemos el pan, tenemos el pan, los peces, la barca, el barco, el lugar, el pasto, la hierba. Ok, muy bien, muy bien. Se menciona, aunque no creo que Mateo mencione la hierba, el pasto, pero ese detalle lo incluye Juan en su evangelio, que era un lugar de mucho pasto, ¿sí? Sí, Los profesor, aquí dice... canastos donde se puso la comida. Sí, las canastas en donde pusieron los restos, lo que sobró, ¿verdad? Uh-huh. Profesor, en Sí. el 14:19 dice que la gente se acostaba sobre la hierba. Usted tiene razón. Yo me equivoqué. Sí, sí. Tiene razón. Ahí se menciona la hierba. Gracias por corregir eso. Uh-huh. Ok. En versículo 35, los enfermos también. Ok. Ok. Los enfermos son otras personas en la historia. Muy bien. ¿Otros objetos que hayamos? ¿Qué tal después de la alimentación de los 5,000? Los discípulos suben al barco, ¿verdad? Hay una barca. También viento y olas, otros objetos en nuestra historia. Bien. Ok.
Ahora, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Qué piensa? ¿Dónde Getzaret. ocurrió? ¿Qué dijo Ariel? Perdón. Getzaret. Getzaret. Ok, ¿dónde halló eso? Sale cuando iba a la barca, lo nombran que iba. Genezaret, en el versículo 34, fueron a la tierra. Es cierto. 34. 34, gracias. Genezaret era la región alrededor del mar de Galilea. Muy bien. Sí, entonces estaban en esa región, alrededor del mar de Galilea. Primero están en un lado y Jesús cruza y en el lugar apartado tiene la alimentación de los 5,000 y luego después de eso él sube a un monte para orar. Ahí sería otro lugar, ¿verdad? Jesús subió a un monte para orar. Y luego los discípulos por mientras estaban cruzando el lago y Jesús encuentra en el agua con ellos y a la otra orilla llegan después. Ahí. Muy bien. Ok. Bueno, ¿y cuándo ocurrió esta historia? Cuando escucharon la fama de Jesús. Ok. Cuando la gente de alrededor escuchó que Jesús estaba ahí y vinieron. Sí, sí es cierto. Pero esto sucede después de que Jesús se entera que lo habían matado a Juan, el Bautista, ¿no? Él se aleja un poco, piensa que porque sintió, bueno, imagino tristeza, algo así, no, prefiero estar un poco solo y aún a pesar la gente lo buscó. Ok, sí. No sabemos exactamente por qué se apartó después de la muerte de Juan el Bautista, pero sí, podría ser eso, que era triste y quiso orar. Lo que sí sabemos es que fue en ese momento, durante el ministerio de Jesús. Así que en esos últimos 3 años de su vida terrenal, durante su ministerio, y justo después de la muerte de Juan el Bautista. Bien. Ok, ¿cuál es el problema en nuestra historia? Quería preguntar antes una cosita. Habla del mar de Galilea, pero no del lago. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? Es mar, no lago. Sí, depende depende de la definición que uno da a esas palabras, ¿verdad? Que muchas veces le llamamos mar a un cuerpo de agua muy grande, ¿verdad? Pues el lago de Galilea o el mar de Galilea no es tan grande como otros mares, el Mar Negro, por ejemplo. Pero si estamos hablando de agua salada, no tiene agua salada, tiene agua dulce. Entonces, se le puede llamar lago o mar, pero tradicionalmente se llama mar. Tiene razón, sí. Gracias. Ok, ¿cuál es el problema en la historia? La alimentación de los 5,000, o sea, lo que se necesitaba para alimentar a esos 5,000. Ok. Estaban en el medio de nada, no había McDonald's, no había supermercado y necesitaban comer. No tenían comida. Entonces, un problema en la historia. Alejandro. ¿Sí? Gracias, pastor. Luego voy a dividir el ejemplo en 2 partes. Una fue la falta de fe.
Porque si los discípulos, sabiendo de que Jesús era el Hijo de Dios, no tenían por qué haberle dicho a la multitud que se vayan a comprar algo para poder comer. Por algo Jesús les dijo, denles de comer ustedes mismos. Ok. Entonces, ok. con eso ya demostraba él que él tenía la autoridad y él podía alimentar a 5.000 hombres, porque la Biblia habla acerca de los 5.000 hombres, no de mujeres ni niños, solamente hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces fue una señal clara de que la fe de nosotros tiene que ir creciendo cada vez más, porque con eso Jesucristo le dio a sus discípulos a entender que era el Hijo de Dios, y la fe primero tienen que tenerla antes que todo. Ok, entonces un problema fue la falta de fe de los discípulos. De acuerdo. Otro problema. ¿Alguien más? Pues piensen no solo en la alimentación de los 5.000, ¿qué viene después? A ver, Abel. En la segunda parte vemos de la misma manera cuando están sus discípulos en la barca y hay olas y se le ve a Jesucristo viniendo caminando. Entonces, también se ve ahí cómo la fe de Pedro flaquea cuando está caminando sobre el mar. Ok, otro problema. La fe de Pedro flaquea al sentir el viento, lo fuerte que era. Y podríamos decir que otro problema sería la misma tormenta en que estaban los discípulos en su barco, ¿verdad? Estaba zarandeado, dice, por las olas. No podían avanzar, sí. Ok, Alejandro, ¿otro problema? Sí, de hecho, cuando Pedro empieza a flaquear su fe, Jesucristo le dice, ten ánimo, soy yo, porque muchos de los discípulos pensaban de que era un fantasma, y por eso el apóstol Pedro le dice, ¿perdón? Ahí está otro problema, ¿verdad? Cuando miran a Jesús, dicen, es un fantasma, y ahí tenemos la resolución de ese problema también. Jesús dice, no soy fantasma, soy yo, soy Jesús. Y, claro, y entonces el apóstol Pedro le dice, si eres tú, di que vaya. Y fue. Sí. Pero su falta de fe, por ser hombre, imperfecto, dudó. Y la fe nunca es que perderla, nunca es que dudar de la fe, porque la fe es lo que nos mantiene vivos y lo que nos hace luchar hacia adelante. Bueno, ok, sí, vamos a continuar con la siguiente pregunta entonces. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. Yo puedo empezar. Jesús se entera de la muerte de Juan y él se aparta a un lugar solo. ¿Y luego? Luego se ve una gran multitud. Buenas noches para todos. Buenas noches, Pablo. Sí, bienvenido. Ok, sí, entonces viene la multitud de las ciudades alrededor. Muy bien. ¿Y luego qué? Y estaban en un lugar muy desierto. Ok, estaban en un lugar desierto. Jesús se compadece de ellos porque llegan enfermos buscando, ¿no?, soluciones a sus problemas físicos, y Él se compadece y los atiende. Muy bien, sí, buen detalle. Se compadeció de ellos. Bien. ¿Alguien más quería opinar aquí? ¿Luego? Y también está lo enfermo, que los apóstoles nos pudo sanar. Hay muchos enfermos y la llegada de Jesús en este momento sana a los enfermos. Ok, Jesús estaba sanando enfermos, bien. Y luego, al anochecer, ya estaba muy tarde y no tenían que comer, ¿verdad? Entonces, los discípulos tienen un plan.
ellos vienen a Jesús y dicen, despide a la gente para que vayan y busquen algo de comer. Pero Jesús tiene otro plan. ¿Qué les contesta Jesús? Que ellos mismos los alimenten. Sí, ustedes denles algo de comer, dice Jesús. Y ahí estaba probando su fe un poco tal vez, ¿verdad? ¿Y qué contestan los discípulos? Que no Acá, tenían con qué. Que no tenían sí, con qué y que solamente y que hicieron un cálculo incluso, ¿no? De cuánto costaría alimentar a todos, ¿no? Pero que no tenían con qué. ese detalle está en el Evangelio según San Juan. Sí, ¿verdad? Yo creo que es Felipe o Andrés que dice, unos meses de sueldo no pagarían para darles tanto de comer. Sí, tiene razón. Aquí en Mateo solo se incluye, dicen ellos, tenemos 5 panes y 2 pescados. Y Jesús dice, tráiganmelos. Muy bien. ¿Y luego? Luego Jesucristo pide que sus discípulos ordenen a las personas, ¿no? Colocándoles en diferentes lugares, o sea, haya orden en ese lugar. Sí, tiene razón. Dice en el versículo 19, mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba e involucró a los discípulos en el proceso. Tomó los 5 panes y los bendijo y con los pescados también y los dio a sus discípulos para que los repartiera, ¿verdad? Muy bien. ¿Y luego qué? Bueno, luego todas las personas empezaron a alimentarse hasta saciarse, dice la palabra, ¿no? Hasta saciarse. Hasta saciarse. Muy bien. ¿Y luego, Alejandro? ¿Alejandro? Ahí dice, que los discípulos, cuando Jesús les dijo, denles de comer, los discípulos pensaron que ellos tenían que ir a comprar el pan y los peces. Y ese relato está en Marcos 37. Porque era tanto lo que tenían que alimentar como la respuesta que le dijo Jesús, denle ustedes de comer, que los discípulos pensaron que ellos tenían que ir a comprar. Está en Marcos 6, 35 al 37, al 38. Y entonces fue una forma de demostrar el poder que él tenía y demostrarle a sus discípulos que la fe era antes que todo. Okay. Porque el solo hecho... Entonces, sí, no fueron a comprar, pero sí pensaron al principio, ¿cómo vamos a darles de comer? Si vamos a comprar, costaría demasiado y sería imposible. No tenemos esa plata. Sí, ese detalle lo incluye Marcos. Gracias por compartirlo. Otra parte interesante. Buenas noches, Herbert. Sí, buenas noches, Herbert. Adelante. Otra parte interesante que podemos ver ahí, que en la compasión de nuestro Señor Jesucristo, Él se compadece de las multitudes, pero también está viendo que ellos habían recibido el alimento espiritual, pero también tenían una necesidad física, que era el alimento material. No podían partir hacia sus lugares porque no tenían las energías suficientes. Entonces podemos ver que como humanos también, muchas veces podemos estar llenos espiritualmente, pero requerimos o necesitamos del alimento físico para poder continuar. Ok, sí, gracias por ese comentario. Tienes razón. Bueno, vamos a continuar contando los eventos de la historia. Después de saciarse la gente, los discípulos recogieron lo que sobró y llenaba 12 cestos, uno para cada discípulo, ¿verdad? Entonces hubo mucho más comida al final que hubo al principio para demostrar la grandeza de este milagro. Bien, y luego enseguida Jesús hace que sus discípulos entran en un barco. Él se aparta para ir a orar
en un monte y los discípulos en el lago, empieza la tormenta, ¿verdad? Y Jesús se va caminando sobre el agua para encontrarlos. Lo miran, pero piensan que es un fantasma. Jesús les dice, no, no tengan miedo, soy yo. ¿Y luego qué? Pedro le dice que es para creer que realmente es él, que le pida que él vaya hacia él. Ahí está. ¿Y Jesús le contesta? Y le dice que venga, ¿no? Que se acerque a él. Ven, sí. Y él empieza a caminar también sobre el agua. Ok, muy bien. Pero ¿qué sucede? Al sentir el viento y las olas se asusta y Sí. empieza a hundirse, ¿no? Y pide ayuda. Ok, muy bien. Señor, sálvame, dice, y Jesús extiende su mano y lo rescata y luego lo reprende también. Hombre de poca fe, ¿verdad? Y luego, hay otro milagro aquí. A lo mejor no lo notaron. Al subir al barco, ¿qué sucedió? Al subir al barco se calma la tempestad. Sí, se calma la tempestad, muy bien, ok. Y llegan entonces al otro lado, la tierra de Genezaret. ¿Y qué sucede allí? Alejandro tiene su mano en el aire. Sí, quería acotar también que cuando se calma la tempestad, el versículo 33 dice, y los que estaban en la barca vieron y la adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Porque estaban viendo Gracias. como el Sí, viento se calma. sí, gracias por incluir. Se me había olvidado ese detalle. Gracias. Pero luego llegan, sí, al otro lado y encuentran a más gente esperándole, ¿verdad? La gente le reconoce y le llevan sus enfermos y todos están queriendo tocar su manto porque con solo tocarle están sanados. Bien, ok. Siguiente pregunta. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Mencionamos la falta de comida. ¿Se resolvió? La falta se resolvió. Ok. Sí se resolvió entonces, ¿verdad? Jesús alimentó a los 5,000. Lo que miraron. ¿Qué tal la falta de fe de los discípulos que mencionamos? ¿Se resolvió eso? Parece que en cada ocasión Jesús lo fortalecía a su fe, ¿no? Con las muestras que él hacía, ¿no? Por esto ellos mismos después, cuando se calma la tormenta, reconocen y dicen, tú eres realmente el Hijo de Dios. Muy bien, sí, sí. Entonces, con alimentar a los 5,000, con calmar la tormenta y también con seguir con paciencia enseñándoles, ¿verdad? Se va resolviendo ese problema. O sea, a final de cuentas, la falta de fe no se resuelve para nada de nosotros hasta que lleguemos al cielo, ¿verdad? Todos vamos a tener nuestros momentos de duda, pero gracias a Dios que tenemos un Salvador como Jesús, que es paciente con nosotros y no nos abandona, nos sigue fortaleciendo. Ok. Profesor. Sí, adelante, Abel. Bueno, podríamos dividir esta parte de la fe en dos perspectivas. Desde la perspectiva del hombre, el hombre tiene fe, las personas tienen fe y también son débiles, como se muestra a los discípulos y específicamente a Pedro. Esa es la perspectiva del hombre. Pero desde la perspectiva de Dios, nadie, absolutamente nadie, tiene fe, aun cuando hagan el mayor esfuerzo para Dios. Ese esfuerzo no sirve.
Entonces yo lo dividiría así, como lo divide también la Biblia. ¿Desde qué perspectiva hablamos acerca de la fe? Gracias por el comentario, ¿verdad? O sea, Dios sí mira la fe que Él puso en nuestros corazones, ¿verdad? Pero yo entiendo lo que estaba diciendo, que desde el perspectivo de Dios no hay nadie que es perfecto, ni en nuestros mejores momentos. Y por eso tanto necesitamos a Jesús, porque su muerte en la cruz nos limpia de todos nuestros pecados y nos hace perfectos en los ojos de Dios. Solo Jesús hace eso, ¿verdad? Ok, el otro problema que mencionamos sí se resolvió también, la tormenta. Jesús la calmó y Pedro hundiéndose también, Jesús lo rescató. Jesús es la solución a todos los problemas en esta historia, ¿verdad? Ok. Adelante entonces con nuestras preguntas. Ahora, consolidar para aplicar la historia a nuestras vidas. ¿De qué se trata la historia? Pueden dar un breve resumen. 5 o 7 palabras. ¿De qué se trata la historia? 10 palabras, si necesitan. Jesús es la solución de todos nuestros problemas. Me gusta ese resumen. Sí, tanto físicas como espirituales, ¿verdad? ¿O alguien más quiere resumirlo? ¿De qué se trata la historia? ¿Cuál es el enfoque principal? ¿No? Profesor, podríamos ver que tanto en la primera como en la segunda historia, vemos cómo Jesucristo es quien nos da la ayuda, es quien da la ayuda al prójimo. Ok. Jesucristo ayuda a los necesitados, sean los que necesitan comida o los que necesitan ayuda espiritual o enfermedades tienen, o los discípulos cuando dudan o tienen miedo. Es un buen resumen, Ok. Podríamos también simplemente decir que Jesús alimenta a una multitud y camina sobre el agua. Sería un buen resumen también. Ok. Ahora, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Hay algún pecado aquí que vemos en alguien en la historia que nosotros a veces cometemos también? La falta de fe. Falta de fe, ok. Y específicamente podemos decir la falta de fe cuando lo que miramos y lo que Dios dice no concuerdan, ¿verdad? Los discípulos miraron, dijeron 5 panes, 2 pescados para todos, imposible. Pero con Jesús no hay nada imposible. Pedro miró olas grandes, sintió viento fuerte, y aunque tenía la promesa de Jesús, ven, ¿verdad? Podía caminar sobre el agua, empezó a dudar por lo que vio y sintió, ¿verdad? Sí, ese es un pecado que solemos cometer también. Dudamos cuando lo que la Biblia dice no concuerda con nuestra razón o nuestra vista. Alejandro tiene su mano en el aire. Ajá. Sí, acá también se puede agregar, ven, no tengas miedo, hombre de poca fe. Porque la fe muchas veces nos hace dudar a nosotros como cristianos, porque si bien le estamos leyendo lo que la Biblia dice, pero también nosotros de repente como seres humanos dudamos. Y ¿verdad? Muchas veces ponemos en jaque si es realmente lo que está escrito aquí en la Biblia o no. Pero eso es lo que a nosotros, el ejemplo que nos está dando nuestro Señor Jesucristo, es no perder la fe. Porque si Pedro perdió la fe, a la hora con que Jesús no está, se hunde.
Y yo creo que ahí hay una lección aún más importante, Alejandro, porque sí, nosotros igual que estos discípulos débiles, tenemos momentos de duda cuando falla la fe. ¿Quién nos salva de eso? ¿Quién salvó a Pedro de eso? Jesús, ¿verdad? No permitió que se hundiera y se muriera en el fondo del mar. Lo rescató. Y Jesús nos rescata también de nuestras fallas, fallas de fe, faltas de fe. Nos perdona eso y también nos va fortaleciendo en su palabra. Sí, gracias. Profesor, ¿Sí? quiero contar algo. Ok. En Romanos, en el libro de Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, vemos ahí que nosotros, nuestra fe no sale de nosotros, definitivamente no. La fe viene de Dios. Muy bien. Al decir, yo tengo fe, o mi fe es débil, o mi fe, estaríamos siendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Todos somos incrédulos. Todos tenemos el defecto de no tener fe. Solamente por naturaleza. Fe por naturaleza. Por naturaleza. ¿Verdad? Sí, por Porque naturaleza. nosotros tenemos fe y nuestra fe está siendo fortalecida por la Escritura, por la Santa Cena y por el bautizo. Sí, sí. Estoy de acuerdo que Dios usa esos medios para fortalecer nuestra fe y la fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Pero sí la Biblia también habla de falta de fe y que Dios fortalece la fe. Aquí Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿verdad? Entonces no es malo hablar de eso tampoco. Y Okay. también quería hacer un pequeño abreviación. Ok, adelante. Isaías 41:10 quería decir algo. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo porque estoy contigo. Entonces, esas palabras que son reconfortantes y un refrigerio para nosotros, nos quiere decir que nuestro Señor siempre estará con nosotros todos los días, independiente si que nosotros dudamos o no, porque como somos personas imperfectas y pecadores, Él nos perdona. Y al demostrar que nos perdona, nos da la oportunidad de seguir adelante y seguir aprendiendo. Sí, esa es la buena noticia, ¿verdad? Que aun cuando dudamos, Dios cumple sus promesas, porque Él es fiel, ¿verdad? Otro pecado que vemos en esta historia sería, y más en Juan, en el libro de Juan, cuando cuenta la alimentación de los 5,000. La gente, después de este milagro, buscan a hacer Jesús su rey, pero es con motivos completamente materialistas. Quieren más milagros, quieren más pan. Jesús tiene que explicarles, no para eso vine. Yo vine para salvar del pecado. Y yo creo que a veces tenemos nosotros los mismos motivos chuecos. A veces buscamos más a Dios por las necesidades físicas que tenemos que por lo espiritual, ¿verdad? Valorar lo material sobre lo espiritual. Estar más preocupado sobre el coronavirus que sobre mis pecados. Tenemos ese problema también que la multitud tuvo. Pero también vemos el gran amor de Dios para nosotros en esta historia. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Cuando Cristo se conmueve por la gente, tanto al inicio cuando fueron a buscarlo, después también cuando vio que necesitaban alimentarse, Sí. ¿no? Y después con los mismos discípulos, ¿no? Cuando tuvieron miedo, ¿no? Ok, sí, el amor de Jesús está en toda parte de esta historia. Me gusta que mencionó lo que viene al principio. Jesús busca un lugar solo y luego llega una multitud.
yo me pongo en ese lugar y estaría pensando yo, ay, más gente. Yo quería estar solo. Pero Jesús, no, Él compadece de ellos y empieza a enseñarles y ayudarles con sus necesidades. Perfecto amor para... Y ese es, Él amó a otros perfectamente en nuestro lugar para salvarnos de las veces que hemos pensado nosotros, ay, gente. Sí, entonces ahí está Cristo nuestro sustituto, viviendo la vida perfecta que Él nos regala por la fe en Él también. Fernando levantó la mano. Bienvenido. Fernando, ¿quería comentar? No puedo oírle, Fernando. A lo mejor no está puesto su micrófono. ¿Alguien más quiere opinar aquí? Sí, profesor. Adelante. Ya. Profesor, las personas que fueron alimentadas por Jesucristo, esas personas fueron ahí donde estaba Jesucristo porque querían escuchar la palabra de Dios, porque querían saber, saciarse de lo que, de esa maravilla que tenemos, que estaba en ese momento delante de Dios. Por supuesto que no. Esas personas estaban ahí porque había un interés, y el interés era alimentarse y alimentar a su familia. Eso es uno de los grandes pecados que existe hasta hoy en día. Y pese a eso, Jesucristo les dio de comer, sabiendo que la gente no estaba ahí para escuchar su palabra, estaban ahí simplemente interesados por la alimentación. Entonces vemos ahí cómo Jesucristo pone sobre el pecado, pone su amor, muestra su amor hacia el pecador. ¿Verdad? Sí, Él todavía les alimentó. Se compadeció de su necesidad física. No sabemos si todos en esa multitud solo estaban ahí por milagros o por comida. Puede ser que muchos vinieron para escucharle enseñar también. Pero sí Juan nos dice después que los que comieron querían más y ellos tenían motivos malos. Sí. Ok. ¿Dónde más vemos el amor de Dios en esta historia? Jesús sacia sus necesidades físicas y espirituales, igual que para nosotros, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta o no recordamos eso y eso podría ser otro pecado que nos guía a confesar la historia, que aunque no lo hace milagrosamente normalmente en nuestras vidas, Jesús nos alimenta todos los días. Él es el quien nos da vida, nos da aire, agua, comida. Él es el que provee nuestras necesidades físicas. Pero más importante, Él provee todas nuestras necesidades espirituales. Perdón para todos nuestros pecados. Fortaleza para nuestra fe cuando es débil. Vida eterna en el cielo con Él. También mencionamos... sí, adelante. Sí, digo, de repente también un pecado que de repente no es tan evidente, ¿no? Pero a toda la multitud que fue a buscarlo, bueno, digo yo, ¿no? Cuando nosotros salimos hacia un lugar, normalmente llevamos un refrigerio, ¿no? Llevamos comida, pero el único que quiso compartir fue un niñito, ¿no? Inocente, que quiso compartir con los demás. Digo, de repente ahí el egoísmo, ¿no? Que tanto, bueno, es un pecado, ¿no? Ahí que podría considerarse a lo mejor. Sí. Es cierto que lo único que la Biblia dice que solo había esa comida allí. Parece que nadie más tuvo otra comida, pero Juan dice que el niño lo iba a compartir con todos, ¿verdad? Ok. Bueno, vemos el amor de Dios Permiso. también en salvar a Pedro cuando estaba dudando, ¿verdad? Él lo rescató, ¿verdad? Pablo dijo permiso. Sí, pastor. Algo que llama poderosamente la atención es cuando Jesús
se fue al monte a orar. Yo creo que es una buena reseña, ¿no? Para nosotros como hijos de Dios, que muchas veces también ahí vemos el amor de Dios, ¿no? En la actitud de Jesús de ir a orar al monte. Y yo me imagino que Jesús fue a orar por esa gente que se fue a sus casas. ¿Cuántos contagiados son ya? ¿Cuántos Entonces, contagiados son ya? es una actitud que deberíamos tomar en cuenta nosotros también para orar, ¿no? Se ha muerto la señora de... Y ahí podríamos decir que vemos el amor de Dios allí, en el privilegio que nos da en oración, ¿verdad? ¿Qué privilegio es? Y de acuerdo también a la siguiente pregunta, ¿qué nos enseña a pedir y hacer por gratitud a Él? Pablo, en gratitud por perdón y por el privilegio de orar, debemos orar con frecuencia, buscar un lugar solo como Jesús. Tiene razón. ¿Qué más debemos pedir o hacer a base de esta historia? ¿Alguien más quiere compartir? Sí, profesor, yo estoy tal vez notando algo que no estoy notando realmente la ley y el evangelio como tal, ¿no? Permítame expresar esto, profesor. En la experiencia que se tiene cuando Pedro duda y se está hundiendo, Jesucristo le saca, le agarra de la mano y le saca. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que Pedro no rechaza la ayuda de Jesucristo. ¿Ya? No rechaza la ayuda de Jesucristo. Y Jesucristo le ayuda y le saca. Ahora, eso es justamente lo que sucede con muchas personas, con muchos de nosotros, ¿no? No existe, hay el pecado, ¿no? Hay la ingratitud, hay la poca fe y la gente por ese pecado se va hundiendo hasta llegar al infierno. Pero está ahí la mano de Jesucristo. Ahí está la obra de Jesucristo que ha hecho en su vida y ha hecho en su muerte por nosotros. Extiende su mano para sacarnos de ese lugar y lo puede hacer. Pero ¿qué sucede? El hombre, por su pecado, ¿no? Puede actuar de dos maneras. Uno, se humilla y reconoce su pecado y acepta la mano de Jesucristo, quien le saca del pecado. O Y puede rechazar. eso solo por obra del Espíritu Santo. Solamente por obra del Espíritu Santo. Sí, gracias, profesor. O el otro lado, cuando dice, no necesito que tú me ayudes. Yo lo puedo hacer, yo puedo salir, yo puedo librarme por mí mismo. Y ahí está la ingratitud de la gente y es por eso que muchas personas, solamente por rechazar la obra de nuestro Señor Jesucristo, se va al infierno. Sí, es ¿no? triste. Entonces, triste eso. Eso es la triste realidad. Y eso es lo que sucede tal vez en muchas experiencias, ¿no? Eso es todo, profesor. Ok, gracias, sí. Bueno, podemos tomar esa lección más claramente de otras historias bíblicas, ¿verdad? De otros versículos que dicen eso. Pero se podría usar lo que sucedió con Pedro como una ilustración de ese punto. Sí, gracias por compartirlo. Era buen punto. Ok. ¿Qué más podemos pedir y hacer por gratitud a base de esta historia? Que oremos, que recordemos con frecuencia que Jesús es el que nos provee tanto espiritualmente como físicamente. Pedimos más fe. Cuando nuestra fe flaquea, pedimos más fe de Jesús para que, ¿sí? Y también Jesús quería ayudar a otros en sus necesidades. Pedimos que Él nos dé la misma actitud, ¿verdad? Que vemos gente necesitada y que queremos ayudar, que compadezcamos de ellos. Ok. Y luego, como que tenemos más temas
de hablar. Voy a contestar esta pregunta también, permítanme. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Tal vez con alguien que está dudando, ¿verdad? Aquí tenemos dos milagros de Jesús que Él usó para fortalecer la fe de sus discípulos y siguen fortaleciendo nuestra fe. También Jesús tratándose pacientemente con Pedro cuando duda, ¿verdad? Y rescatándole de eso. También con los que tienen necesidades físicas, ¿verdad? Podemos usar esta historia para decir, Jesús compadece. Pero también para decirles, él no solo vino para dar ayuda física. Lo más importante es la ayuda espiritual, el perdón y la salvación que Él nos da a todos los que creen en Él. Ok, bueno. Hasta allí entonces. ¿Alguna pregunta que tienen sobre la clase, sobre la historia, digo? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, yo tengo un comentario y una pregunta. Poniendo todo en práctica y viendo nuestra realidad, si vienen personas a la iglesia y vienen y piden ayuda social, ¿cuál debería ser el rol de la iglesia? ¿Darle directamente una ayuda social o no darle la ayuda social, sino darle el alimento espiritual? ¿Cuál es la prioridad? Es buena pregunta. Siempre nuestra prioridad es el alma, lo espiritual, porque la salvación es eterna, ¿verdad? Comida o dinero es para este momento, para esta vida, pero no puede ayudarle a alguien a alcanzar perdón o la salvación. Eso solo Dios en su palabra hace. Entonces el enfoque siempre está ahí, el énfasis está allí. Pero tampoco podemos ignorar la necesidad de la gente. O sea, en Santiago Dios dice, si vemos a un hermano en necesidad y le decimos que estés bien, ¿verdad? Pero no le ayudamos, eso es pecado. Entonces, en cada caso, uno tiene que manejar la situación diferente, ¿verdad? A veces no hay una buena forma de ayudarles físicamente, entonces se ofrece la ayuda espiritual que tenemos y podemos. En otros casos, si hay recursos para ayudarles físicamente, lo hacemos, pero siempre enfocándonos en lo espiritual. No solo dándoles de comer y hasta luego, ¿verdad? ¿Eso contestó su pregunta? En cierta forma sí, profesor, pero voy pensando también en otras situaciones en las que hay congregaciones evangélicas que están repletas, están llenas, simplemente por el hecho de que existe actividades sociales. ¿No ese es un peligro? Bueno, el peligro es que eso es el enfoque, que la gente viene por lo social, ¿verdad? No es malo hacer eventos sociales como cristianos, es algo bueno, es compañerismo, pero el peligro es si eso viene siendo más importante que lo espiritual, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos al último tema de la clase hoy. Y de hecho hay dos temas finales, pero vamos a hablar de uno un poco rápidamente. Y eso es desmitificar. A ver, traten de decir eso conmigo. Es una palabra difícil de pronunciar. Desmitificar. Desmitificar. Muy bien, gracias. Desmitificar. Bien, ok. Desmitificar. Este fue un movimiento que, bueno, tiene su origen en el corazón pecado. Ha existido desde el principio. Pero apareció de gran forma
Primero, 2 siglos, 3 siglos después de Cristo, entre los judíos en Alejandría, África, empezaron ellos a leer la Biblia, el Antiguo Testamento en particular, y decir, por ejemplo, Moisés partiendo el Mar Rojo, Dios con las 10 plagas en Egipto. Miraron eso y dijeron, esas cosas no suceden. O sea, no es razonable pensar que eso puede suceder. Entonces empezaron a racionalizar los milagros que encontraron en la Biblia. Tal vez en vez de el río Nilo convirtiéndose en sangre, tal vez fue algún evento natural que sucedió. Eso llegó también a tener mucha prevalencia en la iglesia en el siglo XVIII. Un hombre grande, era filósofo, David Hume, era escocés. Él no creía en los milagros. Y su idea era que la gente en los tiempos bíblicos, ellos tenían una vista del mundo y trataban de explicar los eventos que ocurrían a su alrededor por milagros o espíritus. Pero él dijo, nosotros hoy en día sabemos mejor que ellos. Somos científicos, somos razonables. Y esas cosas no existen. Entonces nosotros explicamos el mundo de forma científica y racional. Entró fuertemente esta idea en la iglesia con teólogos alemanes en el siglo XIX. Había que marcar. ¿Pueden todos poner su micrófono en mudo por el momento? Ahí está. Ok. Sí, decían unos teólogos dentro de la iglesia cristiana empezaron a decir esto también, ¿verdad? Empezaron a decir que la gente del mundo antiguo tenía otra visión del mundo, otra forma de ver la vida. Nosotros hoy en día somos más iluminados, más científicos. Un ejemplo de esto es con este milagro de la alimentación de los 5,000. Los que quieren desmitificarlo dicen, ok, obviamente no se puede multiplicar comida así. La ciencia comprueba que no, dicen ellos, ¿verdad? Entonces dicen, esto es lo que sucedió. Ahí estaban y todos tenían escondido su comida. Pero un niño compartió 5 panes y 2 pescados y al ver el niño hacer eso se sintieron mal y todos empezaron a sacar su comida y compartirlo también. Así tratan de desmitificar el milagro de Jesús, la alimentación de los 5,000. Esta idea es prevalente hasta la fecha dentro de la iglesia. Algunos no creen en los milagros de la Biblia. Y yo quiero hacerles saber, sin duda, que nosotros sí. Nosotros sí creemos en los milagros. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra y Dios no miente. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús milagrosamente multiplicó 5 panes y 2 pescados, así fue. Fue un milagro, no todos compartiendo. Cuando dice que Dios abrió el Mar Rojo, así fue. Fue un milagro. Podemos leer este versículo que está en la pantalla. ¿Un voluntario para leerlo? Yo lo leo. Muchas gracias, Ariel. Sí. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales están escritas en este libro. Pero este se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengan vida en su nombre. Ok, muchísimas gracias.
Entonces nosotros sí, junto con Juan, el apóstol, creemos que los milagros de Jesús ocurrieron tal y como los escritores lo describieron. Que cuando la Biblia dice que ocurrió un milagro, que Dios lo hizo, así fue, así fue. Dios es todopoderoso, con Él no hay nada imposible. Él es el que creó el mundo, Él manda en el mundo y Él puede romper las leyes que Él puso en la naturaleza, suspender las leyes que Él puso en la naturaleza cuando Él quiere, porque Él es Dios y es infinito y todopoderoso. ¿Preguntas o comentarios sobre esto, entonces? Sí, profesor, permítame una pregunta, por favor. Ok, ¿cuál es? Si bien los científicos ponen a la razón por encima de lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? ¿Sucede lo mismo dentro de la iglesia? Sí, buena pregunta. Y sí, desgraciadamente hay iglesias que desmitifican toda la Biblia. A final de cuentas, yo no sé cómo pueden seguir existiendo, porque si quitamos los milagros de la Biblia, ya no hay salvación. La resurrección de Jesús es el milagro clave en la Biblia. Y si eso no ocurrió, como dice el apóstol Pablo, ¿por qué estamos creyendo en él? Luego afirma, ¿verdad? Cristo sí resucitó, así que es nuestro Salvador. Entonces sí hay iglesias que todavía ponen la razón humana encima de la palabra de Dios. Y es un peligro para cada uno de nosotros también, que debemos tener cuidado de hacer eso. Ok. Bueno, entonces, con 4 minutos, me regalan 4 minutos más de su tiempo. Vamos al siguiente tema, ¿verdad? 10 minutos les regalamos, profesor. Wow, generosos son. Ok, vamos a repasar las 4C. Tenemos captar, y hablamos de eso en la clase pasada, captar la atención, formas que pueden hacer eso. Y el propósito de eso es captar su atención, pero no solo eso, también es dar un resumen o un énfasis principal de la historia, ¿verdad? Luego viene contar, y de eso vamos a hablar más en detalle hoy. Hay varias formas de contar la historia. Se puede leer. Se puede hablar o decir, contar en sus propias palabras. Se puede actuar como una obra, o pueden ver un video o algo así, o escuchar audio. Pero esta noche vamos a comparar dos. El leer la historia bíblica o el contar la historia en tus propias palabras. ¿Ok? Entonces, y hablaremos más de las últimas dos de las 4C en las clases que vienen. Leer la historia o contar la historia en sus propias palabras. ¿Cuál de esas dos prefieren ustedes? Leer la historia. Leer, Pablo dice. ¿Por qué prefiere eso, Pablo? Y porque es la certeza de lo que Dios hizo, ¿no? Por eso está escrito. Yo creo que si utilizamos contar la historia en nuestras propias palabras, capaz que podemos pecar, podemos caer en la utilización de alguna palabra que se llegue a confundir, ¿no? Ok. Muy bien. Gracias por compartir eso. Un peligro de contar la historia en tus propias palabras es, puedes por accidente cambiar un detalle
quitar o agregar o cambiar algo. Y eso Dios lo prohíbe. Queremos evitar eso, ¿verdad? ¿Alguien más quiere opinar? No puedo, No no sé solamente, cómo. bueno, lo que se dice, no podemos quitar o pegar, ¿no? Lo que está prohibido. Tanto Ok. lo que es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay unos versos en los cuales nos aclara eso. Ok, ok. Profesor, yo creo que ambas formas, tanto el leer la historia como contar la historia en nuestro... Hola, hola. Sí, Tanto sí. las dos formas son adecuadas y muy ¿Me lo útiles escuchas para bien? ilustrar, dependiendo primero de qué tipo de público tenemos y dependiendo también cuán preparados estamos nosotros para ser los modelos. Ok. Es verdad que cuando se lee la historia, se lo lee, no cometemos el error de aumentar o sacar algo. Eso es la ventaja. La desventaja es que es largo muchas veces y es aburridor dependiendo del tipo de público que tengamos. Por el otro lado, el poder es resumir, el poder parafrasear la historia, es una habilidad que cada uno lo puede ir adquiriendo y hay que tener mucho más cuidado ahí. Y si una persona, en este caso, digamos, la persona que está predicando o enseñando, tiene esa habilidad y ha desarrollado esa habilidad, puede ayudar a los demás a desarrollar la misma habilidad, ¿no? Ok. De parafrasear la historia. Gracias. Usted nos dio unas ventajas y desventajas para cada uno. Gracias. Fernando, tiene su mano en el aire. Nada más, maestro, que no sé cómo hablarle. ¿Me escucha usted? Sí, le escuchamos bien. A lo mejor el audio de su sistema, de su celular o su laptop no está. Ok, Vamos a solucionar eso, pero después de la clase, ¿ok? gracias. Ok, claro. Ok, bueno, yo tengo aquí en la pantalla un breve resumen de las ventajas y las desventajas de cada método de contar la historia bíblica. Esta es la segunda de las 4C, ¿verdad? Captar first, primero captamos la atención y luego contamos la historia. Para leer la Biblia, una ventaja es no se pierde nada. Se lee palabra por palabra. Otra ventaja es tiene autoridad, porque la Biblia es la palabra de Dios. Eso no quiere decir que si uno lo cuenta en sus propias palabras ya no es la palabra de Dios, no quiere decir eso. O sea, si da un resumen correcto o da las palabras diferentes pero el mismo significado, entonces está bien. Y tiene la misma autoridad de Dios. El problema es a veces la gente no lo mira así. ¿Verdad? Si uno está leyendo de la Biblia, la gente dice, ok, este mensaje no es su idea, viene de ese libro, ¿verdad? Pero si uno cuenta en sus propias palabras, a veces pueden decir, eso es su idea, su opinión, lo que él piensa sucedió. Así que leer de la Biblia tiene esa ventaja de autoridad, ¿no? ¿Ok? También el grupo puede leer. Puedes hacerlo como un grupo o un voluntario del grupo puede leerlo. Tiene esa ventaja también. Ok. Desventajas. Leer de un libro puede ser, no es interactivo para nada, ¿verdad? Normalmente es una persona leyendo y ya. También a veces hay vocabulario difícil. Hay muchas versiones diferentes que puede confundir a la gente y, como comentó bien Abel, puede ser algo más largo. Si vamos a contar la historia de Noé, esa historia es como 4 capítulos en la Biblia. Para leerlo todo de una vez, sería muy larga la historia.
Tal vez vale la pena ahí resumir en nuestras propias palabras, pero fiel al texto bíblico. Eso es lo importante, ¿verdad? Ok. Y luego contar en sus propias palabras también tiene su lado positivo y su lado negativo. La ventaja sería captar la atención. Muchas veces alguien contando en sus propias palabras hay más emoción ahí, ¿verdad? Más capta la atención, más animado. Puede usar vocabulario más básico, más entendible, si hay palabras difíciles. Cristo enseñaba así. Muchas veces él no leyó de la Biblia, él hablaba con la gente. Y para los que no leen, esta comunicación oral es preferible, ¿verdad? Las desventajas, como mencionamos, se pueden perder detalles. Si estamos resumiendo 4 capítulos, no estamos incluyendo todos los detalles, ¿verdad? También el maestro se tiene que preparar. No puede simplemente leerlo una vez y decir, lo voy a contar en mis propias palabras. Requiere práctica. ¿Por qué? Porque queremos honrar la palabra de Dios. Porque es esa palabra de Dios que nos da la salvación mediante la fe en Cristo. Y siendo eso el caso, no queremos quitar, ni cambiar, ni agregar nada a la Biblia. Por eso, otra desventaja, puede haber fallas, cambios. Entonces, tiene que tener uno cuidado de eso y practicar bien. Ok, hasta allí, hermanos, y hicimos lo último un poco rápido, pero para nosotros en Paraguay ya es muy tarde, es las 11:20 de la noche. Entonces, vamos a terminar recordándoles de la tarea. Voy a mandarles esto a su grupo de WhatsApp también. Vamos a ver el video de lección 3 y su lectura bíblica para la lección que viene, el martes que viene, es la siguiente lección. Lucas 19. Lucas 19, 1 a 10, 19 a 44. También vamos a hablar un poco más del proyecto final en la siguiente clase. Entonces, no se preocupen de eso. Ok. Voy a terminar entonces con una oración. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias que no solo nos cuidas físicamente, te damos gracias por todas tus bendiciones físicas y también el perdón por a veces olvidarnos de ellos y de tu mano proveedora. Pero más que todo te damos gracias por tus bendiciones espirituales. No solo sacias nuestros estómagos, sacias nuestras almas y eres el único que puede. Entonces llénanos esta noche con tu paz, con tu amor, con el gozo de la salvación y que nos bendigas a cada uno mientras terminemos la clase. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Gracias por venir. Amén. Buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por su participación hoy. Una buena clase. Dios les bendiga. Buenas noches. Profesor. Amén. Gracias. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Profesor Amén. Daniel, ¿me Bendiciones escucha? para todos también. Sí, buenas noches. Buenas Profesor. noches. Profesor, ¿me escucha? Abel, sí le escucho. Sí. Profesor, ¿será posible poderle escribir en forma privada Claro que a sí. su WhatsApp? Claro ¿Me que puede sí. me puede dar o pasar su teléfono o dónde o cómo lo hago? Lo puede hallar en el grupo de WhatsApp. Claro. Tienes razón, sí. ¿Verdad? Ya, muchas Y gracias, claro. profesor. Dios le bendiga. Igualmente. Hasta luego. Igualmente. Ok. Buenas noches a todos. Bye.